Hacemos la sesión de hoy y pues me gustaría recordarles, digamos, algo que vimos en una unidad anterior para que podamos entender un poquito mejor los requerimientos de la ASC 41 para establecer la capacidad de deformación de las articulaciones plásticas. Entonces habíamos dicho en la unidad 3 que las siguientes consideraciones de detallado son relevantes para fomentar un comportamiento estable por flexión. Entonces, conforme vayamos cumpliendo mejor estos requisitos, digamos, más estable va a ser el comportamiento por flexión, lo que quiere decir que las articulaciones plásticas desarrollarán mayor capacidad de deformación. Entonces acuérdense que está el uso correcto del refuerzo transversal, de los estribos. ¿Por qué? Porque los estribos no solo confinan, sino que también retrasan el pandeo del refuerzo longitudinal. Entonces, uso correcto del refuerzo transversal, digamos, sería la regla 1. La regla 2 sería tener un buen balance entre acero longitudinal positivo y acero longitudinal negativo. Sobre todo acuérdense que esto se refiere al acero en compresión. El acero en compresión ayuda a retrasar el el aplastamiento del concreto en la zona de compresión. Entonces, es importante poner acero en la zona de compresión. O suficiente acero en relación al que ponemos en la zona de tensión. Luego, control de efectos de corte por medio del uso de miembros esbeltos. Y finalmente, control de la carga axial en los miembros estructurales. Entonces vamos a ver cuáles de estas están metidas en la tabla del FEMA. Bueno, en la clase pasada decíamos que la rotación, ojo, se mide la rotación en el extremo del miembro estructural se mide en relación con la cuerda que une al nodo origen y al nodo destino. Y con base en eso pasamos en esta tabla. Y noten que aquí están las consideraciones, digamos, de detallado, ¿no? Aquí hay una correspondiente a esta primera columna, una segunda correspondiente a esta segunda columna y una tercera. Obviamente, si ven, la única que falta aquí es la de carga axial. Pero ¿por qué aquí no se considera la carga axial? Porque esta tabla corresponde a vigas. Y sabemos que las vigas no trabajan a carga axial o no trabajan a carga axial importante. Y entonces por eso de las 4 reglas que acabamos de ver, que es uso de estribos, balance entre acero positivo y negativo, esbeltez de los miembros estructurales y control de la carga axial, de esos 4 criterios el único que no está metido en esta tabla es el de la carga axial, pues porque las vigas no tienen carga axial. Ahora, habiendo dicho eso, nosotros nos vamos a... Noten que hay 4 condiciones aquí en la tabla. Dice condición 1, condición 2, condición 3 y condición 4. Una viga diseñada hoy en día tiene que caer en la condición 1. Ustedes tienen que hacer un diseño tal que su viga caiga en la condición 1. Totalmente inaceptable que caiga en la condición 2, 3 y 4. Entonces, nada más antes de que desaparezcan de nuestra vista las condiciones 2, 3 y 4, tratemos de entender cuáles son. La condición 2 dice que es vigas controladas por cortante. ¿Qué quiere decir que las vigas estén controladas por cortante? Pues que el daño de estas vigas va a estar dominada por efectos de corte, y obviamente eso no es una condición aceptable para nosotros en este curso. La condición 3 es vigas controladas por un anclaje insuficiente o traslape insuficiente a lo largo del claro de la viga. Pues obviamente tampoco en este curso vamos a diseñar marcos que no proporcionen buen anclaje o un traslape adecuado al refuerzo longitudinal. Y finalmente la condición 4 son vigas controladas por anclaje inadecuado en la zona de conexión. Tampoco. Podrán preguntar, bueno, ¿y por qué la ASC 41
pone estas condiciones 2, 3 y 4 que serían totalmente inaceptables en un marco moderno. Bueno, acuérdense que el ASC 41 está pensado en la rehabilitación sísmica de estructuras antiguas. O bueno, no antiguas, pero existentes. Y muchas de esas estructuras existentes no se diseñaron con el conocimiento que hoy en día tenemos. Entonces es posible que una estructura que se diseñó hace décadas pues tenga estos defectos y por eso el ASC 41 los toma en cuenta. Pero obviamente en nuestro caso pues totalmente inaceptable pensar que las condiciones 2, 3 y 4 se van a presentar en las vigas de nuestros marcos. Bueno, entonces aquí hay 3 de las reglas de cómo diseñar y detallar un miembro de concreto. Entonces, esta columna, ¿quién me dice a cuál de las reglas que acabamos de discutir ahorita corresponde? ¿Qué es lo que está buscando evaluar esta columna? De todas estas reglas, ¿cuál querrá evaluar? Tiene que ver con el refuerzo transversal, tiene que ver con el balance adecuado entre acero longitudinal positivo o negativo, o tiene que ver con el control de efectos de corte. ¿Quién me dice? La segunda. Pues sí. No sé si ven que aquí está el refuerzo longitudinal en tensión y aquí está el refuerzo longitudinal en compresión. Lo que está tratando de evaluar es qué tanto balance hay entre estos dos. Noten que si este valor es negativo, quiere decir que hay más refuerzo en compresión que en tensión, cuestión que es muy favorable. Pero si este es un número grande, pues quiere decir que el refuerzo en tensión es mucho más grande que el refuerzo en compresión, quiere decir que hay poco refuerzo en compresión. Y además esto está normalizado por la cuantía de acero balanceada que se calcularía conforme a la norma. Entonces, vamos a ver, bueno, ahorita comparamos valores de rotación según este parámetro esté mejor considerado en el diseño de la viga o no. Pero a ver, ¿qué querrá evaluar este segundo columna? ¿Cuál nos quedan? De los criterios, ¿cuál nos queda? ¿Será el uso correcto de refuerzo transversal o control de efectos de corte por medio de uso de miembros esbeltos? El uso correcto del refuerzo transversal. Totalmente. Entonces la segunda columna lo que está tratando de evaluar es que también está detallado el refuerzo transversal del elemento. ¿Y entonces a qué corresponde esta tercera columna? Ya nada más nos queda un criterio. ¿Cuál es? Controlar la fuerza cortante. Controlar la fuerza cortante por medio de la esbeltez del miembro. Exacto. Entonces, lo que nos está haciendo es evaluar la esbeltez del miembro. Entonces, balance entre refuerzo positivo y negativo en tensión y compresión, si lo quieren ver. Uso correcto del refuerzo transversal y la esbeltez del miembro estructural. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué me está evaluando la esbeltez del miembro estructural? Pues sencillamente dada la capacidad en flexión de una viga, mientras más esbelta, más cortante va a desarrollar la viga. Mientras más esbelta, menos cortante va a desarrollar. Mientras más robusta, más cortante va a desarrollar. Entonces, este número lo quiero ver chiquito, ¿no? Porque mientras más chiquito es este número, quiere decir que la pieza es más esbelta. Vamos a analizar cada una de estas columnas y tratar de entender pues, cómo se refleja. Ahora, antes de empezar con eso, quisiera que repasáramos qué es A, qué es B y qué es C. Entonces, esto está aquí ahí está. A es ¿no? Es la capacidad de rotación plástica que tiene la articulación plástica desde su punto de fluencia hasta el punto de máxima resistencia. Esa es la A. La B es la capacidad de deformación plástica desde el punto de fluencia hasta el punto de deformación última. Y el C es qué tanta resistencia le queda al elemento estructural
en esta zona ya de degradación, de gran deformación y de degradación de resistencia. Entonces, eso es lo que me está dando la tabla, los valores A, B y C. Y aquí están las rotaciones plásticas que se permiten para ocupación inmediata, para seguridad de vida y prevención de colapso. Y obviamente en este curso las que vamos a estar viendo son las de ocupación inmediata. Bueno, analicemos un poquito mejor cada una de estas columnas. Dijimos que si este valor es negativo, ¿no? Pues quiere decir que el Rho' es mayor que el Rho, o sea, hay más acero en compresión que acero en tensión, y entonces aquí caeríamos en este valor negativo. Esa es una condición muy favorable. Si este número, por el contrario, en lugar de ser negativo, fuera positivo y fuera grande, pues quiere decir que este acero en tensión es mucho mayor que el acero en compresión. Esa no es un buen balance, esa es una condición desfavorable. Entonces aquí podríamos ver este número positivo y relativamente grande. Entonces, no sé si ven que entre la primera y la tercera renglón, lo único que cambia es este valor. No sé si ven que el primero y tercer renglón tienen el mismo refuerzo o la misma condición de refuerzo transversal y tienen la misma condición de esbeltez. Entonces, acá, si yo comparo las rotaciones plásticas de la primer y tercer renglón, lo único que estoy estudiando es el efecto del balance de los aceros positivo y negativo. Y solo me voy a abocar a comparar la de prevención de colapso. Noten que si tengo un buen balance, la rotación plástica es de 0.05, que es mayor que el valor de rotación plástica de 0.03, que corresponde a un balance no muy bueno. Entonces ahí se ve el efecto benéfico de un buen balance. El refuerzo transversal. Noten que nada más hay como dos condiciones, o C o no C. Y entonces aquí tengo un superíndice C que me lleva aquí a la parte inferior de la tabla. Y déjenme ver, acá está. C y no C dice que son abreviaciones para conforming o non-conforming. Entonces, o se conforma, que es la C, o no se conforma. ¿A qué se conforma o no se conforma? A un buen diseño. C quiere decir que se conforma a la práctica actual del diseño del refuerzo transversal, y NC quiere decir que no se conforma a la práctica actual del diseño del refuerzo transversal. ¿Qué implica que sí se conforme? Dice, el refuerzo transversal lo vamos a tomar como que sí se conforma cuando en la región de la articulación plástica, donde en los extremos de nuestros miembros estructurales, los estribos están espaciados con un espaciamiento que no excede el peralte efectivo entre 3, y para componentes que estén sujetos a demandas moderadas y altas de ductilidad, la resistencia provista por los estribos es por lo menos 3/4 partes del cortante total actuante en la sección. Entonces, estas son condiciones relativamente sencillas de revisar, pero tienen que revisar, y si se cumplen, entonces cae en conforming. Si no se cumplen, entonces no cae no es conforming. Ahora, noten que en nuestro caso nuestras componentes no van a estar sujetas a demandas ni moderadas ni altas de comportamiento no lineal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un diseño basado en resiliencia. Entonces, en nuestro caso, la segunda condición no se va a cumplir. Lo único que tendrían que revisar es que los estribos estén separados a D-tercios. Pero sí les conviene hacer este cálculo y demostrar que se cumple, nada más para que entiendan cómo se hace esta segunda revisión. Pero es una revisión relativamente sencilla. Bueno, entonces, pues vamos a ver el beneficio entre que sea conforming y no conforming el refuerzo transversal. Entonces, ahora comparemos las capacidades de rotación plástica de la primer renglón con la del quinto renglón. Si ustedes ven, la única diferencia entre el primero y el quinto renglón es el refuerzo transversal, porque ambos tienen la misma condición de balance de aceros longitudinales, y ambos, el primero y el quinto renglón, tienen la misma condición de esbeltez. Entonces, la única diferencia es
si los estribos se conforman o no se conforman. Y entonces, pues aquí está, cuando sí se conforman, la rotación a prevención de colapso es de 0.05, la rotación plástica, y si yo me voy al quinto renglón, ahí se ve el efecto de que los estribos no se conformen, o sea, ya reduzco de 0.05 a 0.03. Finalmente, esta condición, lo primero que les quiero llamar la atención y es que aquí hay un 3 y luego entre paréntesis hay un 0.25. El 3 dice que corresponde, esta es una cantidad no adimensional, o sea, esta cantidad tiene dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que según el sistema de unidades que yo utilice, esta cantidad me va a salir diferente. Entonces, si yo sustituyo todos estos datos en libras y en pulgadas, entonces uso los 3 y el 6, ¿no?, que están en fuera del paréntesis. Y si uso unidades internacionales, entonces usaría el 0.25. Entonces, sean muy cuidadosos porque, ojo, que esta cantidad depende del sistema de unidades que están usando. Ya ven que nuestros colegas americanos pues casi inexplicablemente usan estas unidades tan raras todavía, ¿no? Las unidades inglesas, el sistema inglés. Entonces, pues tengan mucho cuidado nada más en sus cálculos, tengan mucho cuidado. Si ustedes sustituyen esto en kilogramos y centímetros cuadrados y usan el 3 o usan el 0.25, quién sabe qué están obteniendo. Entonces, ojo primero con eso. B es el ancho del alma. D es el peralte efectivo de la viga. El F'C, bueno, pues es el F'C. Acuérdense que es el valor esperado del F', de la resistencia del concreto. Y entonces la pregunta es, ¿quién es B? ¿Y cómo se estima B? B es el cortante máximo actuante en la viga. Puede salir del análisis no lineal, ¿no? Ustedes pueden hacer una corrida de su análisis estático no lineal o de su análisis dinámico no lineal y pedirle al programa que les reporte cuál es el máximo cortante, el máximo positivo y el máximo negativo, y sacan el que corresponda. Y entonces pues el programa les puede dar, le piden ustedes, dime durante toda la corrida cuál fue el máximo cortante, y entonces pues este es el máximo. O pueden hacer una estimación a mano. Esto lo vamos a ver en la unidad de diseño basado en capacidad, pero básicamente para calcularlo a mano, pues suponen que ya se formaron las articulaciones plásticas. Y suponiendo que están formadas las articulaciones plásticas en el extremo, calculan el cortante en la viga, que equilibra esos momentos plásticos en el extremo bajo la presencia de las cargas gravitacionales. Entonces, se puede calcular a mano o sale del programa. Pero ustedes lo pueden hacer y entonces todo esto lo tienen que hacer en su proyecto final, y según las secciones transversales de las vigas que estén en los extremos de los miembros estructurales, tienen que calcular estos 3 parámetros y pues sacar nada más la de ocupación inmediata. Como referencia pueden sacar la de seguridad de vida, pero la evaluación del desempeño en su proyecto la van a hacer con la de ocupación inmediata. Ahora, evaluemos el efecto de la esbeltez del miembro. Noten que para poder evaluar el efecto de la esbeltez del miembro podemos comparar el renglón 1 con el renglón 2, porque el renglón 1 y el renglón 2 comparten el mismo valor de balance de refuerzo longitudinal y la misma condición para el diseño de los estribos, y lo único que diferencia el renglón 1 y 2 es la esbeltez del miembro. Arriba es un miembro esbelto, o sea, mientras más chiquito sea este cortante, el miembro es más esbelto. Entonces, es menor o igual que 3, es una condición de esbeltez atractiva, y mayor o igual que 6, pues ya quiere decir que el elemento ya no es tan esbelto. Entonces, si yo comparo las rotaciones plásticas, pues la disminución de 0.05 a 0.04, pues indica claramente el efecto de no tener la esbeltez ideal. Ahora, noten que pues es posible que ustedes encuentren ciertos valores que no caigan, por ejemplo, en el renglón 1 y el 2. Hagan de cuenta que ustedes calculan este parámetro de esbeltez y les sale de 5.
pues no entra ni en el renglón 1 ni entra el renglón 2. Vamos a suponer que su sección transversal satisfaga esta y esta. Y además cuando calculan este parámetro, le sale que este vale 5. Entonces, pues no es 5 no es menor o igual que 3 y 5 no es mayor o igual que 6. ¿Qué hacen entonces? ¿Quién me explica? ¿Qué pasa si uno de los parámetros no cae exactamente en un renglón? Una interpolación. ¿Sí? ¿Ven acá que dice linear interpolation acá abajo? Bueno, entonces así es como se estiman las capacidades de rotación plástica de las articulaciones plásticas. En vigas. En el caso de las columnas es similar, ¿no? Pero ahí tiene que entrar el otro parámetro que es la carga axial. ¿Cuál de los tres parámetros no entra? Aquí, ¿se acuerdan que hay 4 condiciones? ¿No? Cuando veíamos la presentación anterior, vemos que hay 4 condiciones. Entonces, ¿cuál de estas 4 condiciones no aplica al caso de columnas? Pues a ver, ¿quién me dice? Este es, pues ahora sí, en el caso de las columnas hay carga axial. Y entonces, pues ahí viene la consideración del nivel de carga axial de las columnas para poder definir su capacidad de deformación. Este parámetro, ¿qué querrá cuantificar? ¿Quién me dice? Este es la esbeltez, ¿no? Ya lo habíamos discutido. La cuantía de acero. Pero esta cuantía de acero, ¿de quién es? De los estribos, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué está tratando de evaluar? La capacidad, no. Pues si los estribos están siendo bien usados, si hay suficiente cantidad de estribos para confinar bien el concreto y controlar bien el pandeo de las barras longitudinales. Entonces, ¿cuál es el único criterio que no entra en el caso de las columnas? Pues este. ¿Y por qué? Porque no sé si ven que mientras las vigas puede haber diferente acero en los lechos superior e inferior, en el caso de una columna eso no pasa. Siempre la columna tiene refuerzo simétrico, pues lo que hay en un lecho de un lado de la columna está del otro lecho, del lado del lecho de la columna. Entonces, en el caso de la columna hay un buen balance natural de los refuerzos longitudinales. Entonces, no tiene caso evaluar ese parámetro y a cambio sí tiene caso evaluar el nivel de carga axial. Vamos a discriminar las condiciones 3 y 4. La 3 ahorita no queda claro por qué, pero la 4 dice que son columnas controladas por anclaje o traslape insuficiente del acero longitudinal en lo alto de la columna. Claramente para un marco moderno, pues esto sería inaceptable. Entonces, nosotros vamos a descartar la condición 4. También vamos a descartar la condición 3, pero no lo vamos a poder entender hasta que veamos la siguiente lámina. Entonces, nuestras columnas en nuestro proyecto van a caer o en la condición 1 o en la condición 2. Ahorita no sabemos ni qué es 1, ni 2, ni 3, ahorita lo vemos. Pero noten entonces que aquí está el nivel de carga axial, esta P, noten que aquí hay una letra, un superíndice C, y que si yo me bajo aquí al superíndice C, me dan algunas indicaciones. Bueno, perdón, antes, dice que la condición 1, 2 y 3, no sé si ven que tiene un superíndice B, y B dice que nos vayamos al inciso 10, 4, 2, 2 para la definición de las condiciones 1, 2 y 3. Ahorita vamos a ese índice. Pero bueno, dice que no se vale, noten que este nivel de carga axial, si la columna alcanzara este nivel de carga axial, las articulaciones plásticas o la rotación de las articulaciones plásticas deben ser tomadas igual a 0. O sea, esto es una condición muy desfavorable y nosotros explicamos en la unidad 3 que cuando un elemento de concreto se sobrecarga en compresión, pierde su capacidad de deformación. Entonces, no sé si ven, aquí está ese castigo. Dice que esto va a pasar a menos que la columna tenga un nivel de refuerzo transversal que tenga muchos estribos y muy grandes y muy cercanos, que el espaciamiento de los estribos no sea muy grande. Entonces noten que me pide detallado de ganchos de 135, esto lo vamos a ver en unidad 3,
cercanamente espaciados, que es que no excedan el peralte efectivo de la columna entre 3, y que la resistencia a corte provista por los estribos sea por lo menos 3/4 partes del cortante, del cortante de diseño en el elemento estructural. Ojo, noten porque este es un criterio diferente al cálculo de la rigidez. ¿Se acuerdan que para calcular la rigidez en las columnas se toman las cargas gravitacionales? El axial en compresión derivado de las cargas gravitacionales. Noten que aquí el criterio es diferente. Dice que esta P debe estar basado en la máximo axial causado por las cargas gravitacionales y sísmicas, ¿no? Entonces aquí el P incluye las cargas sísmicas. En el caso de las columnas centrales no importa mucho, porque el axial sísmico es casi cero. Eso lo vamos a discutir en detalle en la unidad 6. Es en las columnas perimetrales donde el sismo induce axiales de importancia. Entonces, sobre todo en el caso de las columnas perimetrales, a la carga de compresión axial de la columna debido a carga gravitacional, yo le tengo que sumar la carga en compresión debida al sismo. Y con eso yo evalúo esta P. Ojo que es criterio diferente al que se usa para establecer la rigidez en flexión de las columnas. Bueno, todo esto que discutimos para las vigas aplica para el caso de las columnas. Aquí está el P, ya dijimos que toma en cuenta la carga, ¿cómo se llama? La carga gravitacional más la sísmica. Y esto me da una idea de la cuantía de los estribos. Noten que aquí está el área de los estribos dividido entre el ancho de la columna por el espaciamiento de los estribos. Esto me da la cuantía de estribos. Y pues si yo ya armé o ya diseñé los estribos de mi elemento, de mi viga o de mi columna, en este caso son columnas, ya puedo cuantificar este parámetro. Ahora, nada más por seguir esta discusión de cómo impacta. Miren, aquí está el nivel de carga axial. Ojo que está normalizado por el área grueso de la columna y el F'C. Acuérdense que este es el F'C esperado. Menor o igual que 0.1 o mayor o igual que 0.6. Bajo nivel de carga axial en compresión, alto nivel de carga axial en compresión. Ustedes saben que la columna tiene mucho mayor capacidad de deformación si controlamos el nivel de carga axial. Entonces, en igualdad de circunstancias, este renglón 1 debe tener mayor capacidad de rotación plástica que el renglón 3. Y nos vamos aquí al extremo. Acuérdense que siempre estamos comparando exclusivamente la de prevención de colapso. Y noten la diferencia tan enorme que existe en la capacidad de deformación plástica de la rotación, de la articulación plástica de la columna, cuando controlamos el nivel de carga axial. Noten 0.06, que es muchísimo, contra 0.01. Entonces, pues, decíamos que esta es de las condiciones más peligrosas a las que podemos sujetar un elemento de concreto reforzado. Noten que se pierde casi toda la capacidad de deformación. Incluso no sé si ven que aquí hay casos donde esta capacidad de deformación es chiquitísima, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Luego, el efecto de la cuantía de estribos, ¿no? Aquí la cuantía es mayor que 0.006 y aquí es igual a 0.02. 0.002. Obviamente poner más estribos pues es más conveniente que poner menos. Entonces, en igualdad de circunstancias, noten que los renglones 1 y 3 llevan el mismo nivel de carga axial. Pues el primer renglón tiene más estribos que el tercero, y ahí está la diferencia entre 0.06 y 0.034. Entonces, noten cómo se reflejan las reglas del buen diseño de los elementos de concreto, cómo se reflejan aquí en estas tablas para definir la capacidad de deformación plástica de las articulaciones plásticas. Ahora, todavía no hemos dicho qué son las condiciones 1, 2 y 3. Entonces, las condiciones 1, 2 y 3, como dice acá, se especifican en el inciso 10.4.2.2.2 y sobre todo están resumidas aquí en esta tabla. Lo primero es cómo están detallados los estribos. Noten que estos son estribos mal detallados, ¿no? El ángulo de remate de los estribos es de 90 grados, cosa que está prohibido en México.
Entonces, conforme a los nuevos conceptos de diseño de estructuras de concreto, bueno, no tan nuevos, pero la práctica actual del diseño de estructuras de concreto que incluyan México, hay que rematar los estribos a 135. Entonces caeríamos en la condición, en esta columna. Y entonces el único criterio que estableceríamos para decidir si caen en 1, 2 y 3 es este. BP es el cortante actuante en la columna y B0 es el cortante resistente de la columna. Entonces, si el cortante actuante en la columna es menor que el 60% del cortante resistente, pues quiere decir que la columna no está trabajando cercano a su capacidad de corte. ¿Qué quiere decir? Que el elemento está trabajando totalmente a flexión. No hay daño en corte, todo el daño en la columna va a ser flexión. Y entonces caigo en la condición 1, ¿no? Esta es una columna que está trabajando, se está comportando y prácticamente todo su comportamiento, tanto lineal como no lineal, es a flexión. Noten que el 2 es que el cortante actuante en la columna está entre el 60% y el 100% de su capacidad resistente. Entonces noten que estas columnas sí pueden tener algo de daño en corte. O sea, va a haber una interacción entre el daño en flexión y en corte en la columna. Entonces, no está tan mal, pero estas columnas ya tienen algo de influencia de corte en su comportamiento. Y lo que no se vale, o por lo menos no se va a valer en nuestro curso, es que el cortante actuante en la columna exceda la capacidad en corte resistente de la columna, porque entonces eso implicaría ya un daño más bien en flexión. Y no sé si ven que si ven la condición 3, pues van a ver que en general tenemos muy baja capacidad de deformación en la columna, porque son columnas cuyo comportamiento lateral está muy regido por corte, que no, ya dijimos que eso no en este curso no se vale. Entonces, pues BP es el cortante máximo en la columna que se puede estimar a mano o también se le puede pedir al programa de computadora que me diga cuál es el valor más grande de cortante que desarrolló la columna durante todo el sismo. Y B0 pues es la capacidad resistente en corte calculada conforme a la norma que uno esté usando. Ahora, curiosamente, en lugar de que nosotros calculemos este P y le digamos, oye, yo quiero este valor, la verdad es que este P puede estar variando a lo largo de todo el sismo. Entonces, los programas de computadora modernos dan posibilidad, y eso incluye, por ejemplo, al SAP y el ETABS, para que nosotros le demos una capacidad de deformación variable a la articulación plástica. ¿Y de qué depende eso? Pues del nivel de carga axial. Entonces, yo defino literalmente estas rectas. Noten que aquí esta constante de P AG sobre F'C es 0.6 o mayor, ¿no? Entonces, estaría cayendo en el caso donde este P AG sobre F'6 es de 0.6 o mayor. Noten que el otro valor de referencia del ACC41 es cuando este vale menor que 0.1. Entonces, no sé si ven que aquí está 0.1. Y en medio de dos renglones, ¿se acuerdan que se interpola linealmente? Entonces, esto representa cómo iría variando la capacidad de rotación plástica de la columna según va variando este valor, desde 0 hasta 1. Y los programas modernos de análisis les permiten hacer esta descripción de tal manera que tomen en cuenta que la rotación plástica va variando conforme varía la carga axial en las columnas. Dijimos que eso no es de mucho interés para las columnas internas, pero para las columnas perimetrales sí sería interesante. Y además, esto lo tendrían que imaginar en 3 dimensiones, porque esto solo me está dando una dirección de la columna. La columna trabaja en flexión en 2 direcciones, entonces yo tendría que imaginar aquí un eje perpendicular con el comportamiento de la columna en dirección perpendicular. Y luego haría una superficie como lo haría en el caso de la capacidad resistente de la columna. Entonces, así como a la capacidad resistente de la columna hay que darle un diagrama de interacción tridimensional, en el caso de la capacidad de deformación también este diagrama sería tridimensional. Y eso los programas lo pueden tomar en cuenta.
Bueno, entonces, en términos del modelado que estamos haciendo, ya habíamos aprendido a cómo calcular la rigidez en el extremo del miembro estructural. Ya habíamos aprendido a calcular la capacidad resistente de la articulación plástica. Y ahora lo que estamos estableciendo es qué tanto más allá se puede deformar con respecto a la rotación de fluencia, qué tanta rotación plástica puede acomodar el miembro, tanto para ocupación inmediata como para seguridad de vida, como para prevención de colapso. En este curso, nuestros miembros estructurales tienen que caer aquí. Bueno, no quisiera, enredarme mucho, pero acuérdense que está toda la cuestión del modelado de la zona de conexión. Acuérdense que dice el ASC 41 que no tenemos que hacer un modelado explícito de la no linealidad en el comportamiento de la conexión, pues porque se supone que nuestra conexión, acuérdense las condiciones que tiene que cumplir. Tiene que ser más resistente que los miembros que conecta. Tiene que tener mayor capacidad de deformación que los miembros que conecta. Y tiene que ser más rígida en flexión y en corte que los miembros que conecta. Nuestras conexiones están diseñadas hoy en día para satisfacer esas tres condiciones. Y si eso pasa, entonces la conexión se diseña conforme a lo que está aquí explicado. ¿Y cuál va a ser para sus marcos gravitacionales la forma de diseñar la conexión? ¿C? ¿Esta que dice C? ¿Esta que dice D? ¿O esta que dice E? Acuérdense que se eliminan las zonas rígidas. Entonces, ¿cuáles zonas rígidas van a eliminar en su proyecto final? Conforme a lo que dicen C, conforme a lo que dicen D, o conforme a lo que dice aquí en E. ¿Qué me dice? Noten que ya discutimos qué eran estas cosas. ¿Qué implica este cociente de momentos resistentes? Conforme a lo que dice C, recuerdo que el diseño pues tiene la premisa de columna fuerte, viga débil. Total. Y ese es el que buscaríamos. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí lo que está diciendo es que el momento nominal de las columnas en flexión, ojo, la resistencia en flexión de las columnas que llegan al nodo es mayor que la resistencia de las vigas que llegan al nudo. Entonces, es viga débil, columna fuerte, cosa que tendrían que asegurar en su sistema gravitacional, y entonces eliminarían la zona rígida de las vigas. Entonces, aquí está la sección que hace referencia a esto. Ojo que el momento resistente de las columnas pues tiene que considerar la fuerza axial que producen las cargas gravitacionales. Ojo, las cargas gravitacionales, no sé si lo ven. Acá otra vez, noten cómo esta carga axial con la que se evalúan diferentes aspectos del modelo de análisis no lineal varía. Hay un criterio para sacar la rigidez de la columna. Hay otro criterio para sacar la capacidad de deformación de la columna. Y hay otro criterio para establecer la resistencia relativa de vigas y columnas. Entonces, pues ojo con eso, ¿no? En caso de que se haga un análisis estático no lineal, el amortiguamiento del sistema estructural viene implícito en el espectro, ¿no? Cuando nosotros le damos 5% de amortiguamiento al espectro, le estamos diciendo que el sistema estructural, la superestructura, tiene 5% de amortiguamiento. Cuando hacemos un análisis dinámico no lineal, entonces tenemos que especificar una matriz de Rayleigh. Y aquí están las condiciones que deben cumplir la matriz de Rayleigh. En la unidad que sigue, vamos a discutir qué es esta matriz de Rayleigh y vamos a discutir un poquito más. Entonces, nada más aquí lo único que les quiero decir es que cuando se hace un análisis dinámico no lineal, el ASC 41 pide que se use una matriz de Rayleigh y que no se sobreamortigüen los modos que sean relevantes para la respuesta del sistema estructural. También, ya hablando del análisis dinámico no lineal, el ASC 41 pues pide que
se establezca el comportamiento, que no solo le demos la envolvente de la articulación plástica, sino que le describamos el comportamiento histerético. Y noten que dice que el comportamiento histerético tiene que estar verificado por evidencia experimental, ¿no? Y que hay que tomar en cuenta todas las características, no solo de la etapa de carga de la articulación plástica, sino también de descarga y de recarga. Unloading es descarga y reloading es recarga. Entonces, no solo le tenemos que decir cómo carga, sino también le tenemos que describir cómo descarga y sobre todo qué pasa en la etapa de recarga. Entonces, noten que hay que definir el comportamiento histerético y nada más les voy a recordar algunas cosas ahorita de esto que dijimos, pero lo que quizás es muy interesante es que tiene que estar verificado con información experimental. Ahora, vamos a ver que cuando el miembro no se deforma mucho, cuando no rebasa este segundo punto de quiebre, entonces esto es muy simple. Pero si llegamos a rebasar este segundo punto de quiebre, pues ahora sí que nos agarren confesados, porque a ver cómo le hacemos para calibrar nuestro ciclo histerético conforme evidencia experimental. Bueno, pues que es posible utilizar software comercial para este tipo de modelado. Entonces dijimos que ustedes harían su modelo elástico y luego, pues dependiendo del software que tengan, entran en una sección donde le definen las propiedades de las articulaciones plásticas. Y noten que para un edificio grande, pues normalmente las vigas y las columnas están estandarizadas, ¿no? Un buen diseño no implica que todas las vigas sean diferentes y que les vayan cambiando el acero a la viga de piso en piso y de crujía en crujía. Es muy importante que entiendan que un buen diseño no solo es un diseño eficiente en términos del uso del material estructural, sino también es un diseño estandarizado, en que muchas vigas son iguales y muchas columnas son iguales. Entonces, pues lo que pasa cuando tienen un buen diseño es que el número de articulaciones plásticas diferentes, pues en realidad no es muy grande. Entonces noten cómo en este edificio hay 1600 articulaciones, pero solo 20 diferentes. Y entonces, pues, el programa les abrirá algún espacio donde ustedes puedan introducir las propiedades de sus articulaciones plásticas. En este caso estoy introduciendo articulaciones plásticas de acero, no sé si lo ven, para un perfil W12x14. Noten que se pueden autocalcular, pero en este curso prohibidísimo autocalcular nada. Cuando tengan experiencia y después de hacer 5 análisis o 10, ya se ponen a autocalcular. Acá prohibidísimo la autocalculación, todo lo tienen que calcular a mano y tiene que estar todo muy transparente en su memoria de cálculo. Noten que acá, como son columnas y vigas, dice que son elementos viga-columna. Y dice que como es lumped, es concentrado, o plasticidad concentrado, plasticidad distribuida. Pues obviamente nosotros el modelo que aprendimos a hacer es el de plasticidad concentrada, y entonces aquí le estoy explicando que quiero que mi articulación plástica corresponda a un modelo de plasticidad concentrada. Le voy a definir la envolvente. ¿Se acuerdan el backbone curve famoso del ASC que nosotros hemos llamado envolvente? Yo le tengo que dar la envolvente. En este caso es una viga y entonces no tengo interacción con carga axial. Noten que en el caso de sus columnas ustedes tienen que poner interacción con carga, con momentos, o sea, flexión biaxial, momentos en dos direcciones y además con la carga axial. Entonces, para nuestras vigas no hay interacción, pero para nuestras columnas pues van a tener que definir este diagrama de interacción biaxial. ¿Se acuerdan? Es esa como jícama tridimensional de interacción. Y acá ponemos que la articulación plástica corresponde a flexión. Noten que ustedes pueden poner la no linealidad en cualquier dirección. Cuando introduzcamos los contravientos restringidos contra pandeo, la no linealidad va a tener que ser en carga axial porque esos dispositivos fluyen en carga axial. Pero nuestras articulaciones plásticas son en flexión y entonces indican el grado de libertad que corresponde a flexión. Y J quiere decir que pongo una articulación plástica en el nodo origen I y en el nodo destino J. Notan que nada más le estamos indicando el envolvente bilineal.
Y ahorita vamos a seguir discutiendo por qué en este curso limitamos el envolvente bilineal. Digo, ya lo explicamos, pero todavía vamos a seguir reforzando por qué un envolvente bilineal. Y luego pues introducen las propiedades y pues cada programa introduce las propiedades de una forma diferente. A ver, yo acá lo único que me gustaría que me dijeran, ¿a qué viene este 6i sobre L? Aquí hay un 3i sobre L y aquí hay un 2i sobre L. ¿Qué le estoy diciendo al Midas, en este caso, con este 6i sobre L? ¿Quién me explica? Es la rigidez en flexión del elemento. ¿Y qué implica? Todas estas son rigideces en flexión, pero el 6i sobre L implica que el elemento se está comportando de cierta forma. ¿Qué tipo de comportamiento corresponde a un 6i sobre L? Que está empotrado y empotrado en ambos extremos. ¿Y cómo se está deformando? En doble curvatura. Esto implica que el elemento estructural se está deformando en doble curvatura. A ver, ¿quién me explica para qué podría servir o para qué el Midas me pone un 3i sobre L? ¿Qué implica esto? ¿A qué le suena una rigidez de 3i sobre L? A un elemento que está como. A ver, pues les digo, envoladizo. Entonces, este es un elemento continuo en los dos extremos deformado en doble curvatura. Este es un elemento solo empotrado en un extremo y libre. Este es un elemento envoladizo. Entonces, ojo que si mi elemento se comportara como una gran viga envoladizo, no usaría el 6i sobre L, usaría 3i sobre L. ¿Y para qué es el 12i sobre L entonces? ¿A quién se le ocurre para qué pudiera servir el 12i sobre L? ¿Nadie? Para un elemento que está articulado, que se deforma en curvatura simple. Pues lo dijo a la mitad. Es un elemento que es continuo en los dos extremos, pero se forma en curvatura simple. Este es un elemento que se deforma en curvatura simple. No, estos no representan la interacción que tienen mis vigas y mi columna dentro del marco. Este representa esa interacción. Pero ojo que según las condiciones de apoyo y de formación del miembro estructural, ojo que la rigidez en flexión es diferente. Entonces, con esto lo que quiere saber el programa es cuál es la rigidez en flexión elástica en el extremo del elemento para que pueda saber, según este momento plástico, cuál es la rotación de fluencia, en qué momento se abre la articulación plástica. Y si yo le indico incorrectamente esto, la articulación plástica se va a abrir en un momento diferente al que debería, o formar en un momento diferente al que debería. Bueno, algo muy similar para el caso de las columnas. Pues aquí, bueno, prohibidísimo autocalculación, ¿no? Aquí me equivoqué. Ustedes user input siempre. Plasticidad concentrada, hay que definirle el envolvente. Perdón, no sé si ven que aquí está definida el envolvente, ¿no? Aquí todavía no le describe el comportamiento histerético. Aquí primero se le mete el envolvente y luego en otra pestañita se le mete el comportamiento histerético. Acá está otra vez que le voy a indicar el envolvente. Noten ahora sí cómo está la interacción biaxial, ¿no? Flexión biaxial interactuando con la carga axial. Aquí noten cómo el Midas pide que los datos se metan en la componente axial, ¿no? Entonces aquí está la componente axial, ¿no? Y entonces noten que hay que meter información de la carga axial y también dice momento Y y momento Z. O sea, simultáneamente no solo le voy a dar información de carga axial, sino también de cómo interactúa con el momento flexionante en una dirección y el momento flexionante en la otra. Le estoy diciendo que voy a poner una articulación en el origen y una articulación en el destino. Y pues le aprieto aquí Yield Surface Properties y me permite entrar en una zona donde yo le voy a dar la información
del diagrama de interacción en dirección Y, el diagrama de interacción Z, y con esto noten que estoy generando la jícama, no la estoy generando con estas expresiones. Yo le puedo decir qué es lo que espero o que lo autocalcule. Entonces, pues los programas dan mayor o menor facilidad para hacer esto, y pues yo creo que la semana que entra vamos a tener una sesión de, si tienen dudas de... Ah, por cierto que el viernes no hay clase, entonces es día que la universidad nos da, y pues no hay clase el viernes. Entonces nos vemos el lunes, pero vamos a usar algún día de la semana que entra para, quizás el viernes de la semana que entra, para hablar de dudas de software, y ahí vemos el software particular que están usando y cómo se introducirían los datos. Pero bueno, entonces ahí tengo mis 20 articulaciones plásticas diferentes. No sé si ven que va de Type 1 hasta Type 20. Tengo mi marco algunos elementos estructurales, y pues nada más con el cursor tomo esta propiedad, la suelto en esta ventana, y de forma automática se asignan las articulaciones plásticas al marco. Entonces pues ya el programa nos da, digamos, las ventanas en que yo le puedo explicar si estoy haciendo un análisis estático no lineal o un análisis dinámico no lineal. No es mi intención pues, ir muy en detalle en esto, pero noten que para el análisis estático no lineal, y bueno, también para el dinámico no lineal, hay que cargar a la estructura primero verticalmente. Entonces se pone, digamos, en cámara lenta la carga vertical del edificio, se deja caer en cámara lenta, y entonces antes de hacer el análisis estático no lineal se lleva otro análisis estático no lineal para aplicar en cámara lenta la carga vertical. Entonces aquí está definida la carga vertical: peso propio, muerta, carga viva accidental y la carga de fachada. Y entonces todas sin factor de carga, y se van añadiendo en 10 pasos. ¿Por qué se añaden en varios pasos? Y muchas veces es conveniente amortiguar mucho este primer análisis para que la carga se asiente en cámara lenta. Si yo dejo caer la carga vertical de la estructura de golpe, la voy a poner a vibrar verticalmente, y entonces cuando le ponga el sismo la estructura va a estar brincando. Entonces yo tengo que asentar en cámara lenta la carga vertical para que cuando llegue el sismo la estructura esté en reposo vertical, digamos. Y eso se logra aplicando la carga vertical en varios pasos, y muchas veces también sobreamortiguando la aplicación de esta carga. Una vez que ya apliqué la carga vertical, entonces ahora sí llevo mi análisis estático no lineal, y entonces acá le estoy diciendo la condición de carga se llama desplazamiento en X. Le estoy diciendo que el análisis estático no lineal lo considere en 20 pasos, que considere los P delta. Miren, así de fácil es tomar en cuenta la matriz geométrica para tomar en cuenta la no linealidad de forma indirecta en las ecuaciones de equilibrio. Entonces decíamos que lo que realmente estamos modelando no linealmente son las ecuaciones constitutivas. Entonces la única cuestión que vamos a hacer en relación a las ecuaciones de equilibrio es nada más prender esta opción. Note que dice que usemos la carga inicial. ¿Cuál es la carga inicial? El peso vertical. Siempre les recomiendo que cuando hagan su análisis estático no lineal lo hagan sobre control de desplazamiento. Es una forma mucho más estable numéricamente de hacer el análisis estático no lineal que hacerlo sobre control de carga. Nodo maestro: ¿cuál es el que voy a deformar? ¿Cuál es el que está asociado al desplazamiento de azotea? Pues este es el nodo que está ubicado en el centro de masa de la azotea. ¿Se acuerdan que eso me lo indica el ASC41? Digo que lo deforme en dirección X y que me lo deforme 1 metro. Si lo voy a llevar en 20 pasos, pues entonces el MIDA se entiende que 1 entre 20 son 5 centímetros. Cada paso va a ser 5 centímetros. Le digo que la distribución de carga en altura sea proporcional al primer modo de vibrar. Al primer modo de vibrar en la dirección de análisis. Ojo que yo puedo cometer un error. Imagínense, por decirles algo, que para mi edificio el modo 2 es el que está orientado en X. Entonces es el modo fundamental de vibrar en la dirección X, pero es el modo 2.
Si yo aquí quiero empujar al edificio en dirección 1 y le pongo el modo 1, que es el modo en dirección Y, el programa se va a hacer bolas. Entonces, tengo que entender que este es el primer modo de vibrar en la dirección de análisis. Y entonces a veces va a ser el modo 1, a veces va a ser el modo 2 y a veces va a ser el modo 3, dependiendo de la importancia relativa, la flexibilidad relativa que tenga el edificio en dirección X, en dirección Y y en rotación. Entonces, nada más tengo que asegurarme que escoja el modo que va en la dirección de mi análisis. Entonces le pongo Mode Shape, este corresponde al modo fundamental en la dirección del análisis, y con eso ya le defino el análisis estático no lineal. En el caso del análisis dinámico no lineal, pues tengo que introducir una señal, tengo que decidir cómo voy a lidiar con la ecuación de movimiento. Entonces, normalmente se sugiere la integración directa. Todo sismo no es una carga periódica, es una carga transient, no sé cómo se dice en español. El acelerograma dura 120 segundos, que cada 10 pasos me guarde datos del análisis, y que cada paso vale 0.01 segundos. Aquí está cómo se asigna la matriz de Rayleigh, ¿no? Ya discutiremos que es una matriz de Rayleigh, pero bueno, pues aquí está cómo se asigna la matriz de Rayleigh. La forma de resolver la ecuación de equilibrio. Quiero decirles que hay muchos, los programas tienen unos esquemas de integrar la ecuación de movimiento muy refinados, pero yo les aconsejo que no se metan, sobre todo en un proyecto práctico, a explorar esquemas muy complicados de resolución de la ecuación de movimiento. Es perfectamente confiable usar el método más sencillo, que es el método de Newmark con aceleración constante. Es el método más sencillito para resolver la ecuación de equilibrio y mucho más que suficiente para los fines de una evaluación práctica, de una evaluación basada en desempeño práctica. Entonces, no se pongan a explorar ahí a ver qué forma más refinada pueden usar para resolver la ecuación de movimiento. Ese nivel de precisión no se amerita en la aplicación de una evaluación basada en desempeño. Y lo que queremos es un esquema simple que sea numéricamente estable. Y el más estable de todos es el de aceleración constante de Newmark. Entonces dice que la revisión de la capacidad de desplazamiento de la estructura debe hacerse para todos los objetivos de diseño relevantes, y que la condición crítica que surja a partir de esto se define el estado de la estructura. Ahora, ya nada más como para cerrar esta clase, hablemos un poco de comportamiento histerético. Esto sobre todo tiene que ver con el análisis dinámico no lineal. No lo van a usar como parte del proyecto final de este curso, pero sí hagamos algunos comentarios respecto al comportamiento histerético. Ya los hicimos de hecho en la unidad 3, pero no quiero dejar de destacarlos. Dice que una excitación sísmica impone varios ciclos de carga, descarga y recarga en los sistemas estructurales, y que debido a esto, si hacemos un análisis dinámico no lineal, es necesario representar el comportamiento histerético de los miembros estructurales. Esto lo dice, por ejemplo, aquí destaco este párrafo del ASC 7-05, pues donde dice que hay que tomar en cuenta el comportamiento histerético. Y se acuerdan que esto lo dice el ASC 7, pero ahorita acabamos de ver un párrafo similar del ASC 41 que dice que esto tiene que estar de acuerdo a datos experimentales, y que el modelo histerético debe tomar en cuenta toda la fluencia significativa, la degradación de resistencia, la degradación de rigidez y el adelgazamiento del ciclo histerético. ¿Se acuerdan que el adelgazamiento del ciclo histerético viene de dos detallados deficientes o dos consideraciones deficientes en el diseño de los miembros de concreto? Uno, cuando los elementos están dominados por un comportamiento o por daño en corte, y el segundo por el deslizamiento de las barras, que ese deslizamiento de las barras también adelgaza el ciclo histerético. Dijimos que si tenemos razonablemente bien diseñado el miembro estructural, pues esta degradación histerética no debería existir. Entonces, pues dijimos que este sería un comportamiento histerético muy bien calibrado, muy bien estudiado, y los programas de análisis
casi todos tienen un buen comportamiento degradante en rigidez para los miembros de concreto reforzado bien detallados. Ejemplos son los modelos de Takeda y Clough, ¿no? Noten una cosa muy importante, que si yo mantengo el control de la deformación de mis miembros de concreto reforzado, yo solo requiero un envolvente bilineal hasta el punto de máxima resistencia y un comportamiento histerético que tome en cuenta la degradación de rigidez pero no de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que el elemento a la larga siempre alcanza otra vez la envolvente. Obviamente no sé si ven que aquí este ciclo 66 ya está por debajo del ciclo 50, pero no sé si ven que básicamente, aunque yo le esté poniendo muchos ciclos, pues casi siempre el elemento puede alcanzar su resistencia original. Entonces, en ese caso se habla de que no hay degradación de resistencia, pero noten cómo sí la rigidez se va degradando, ¿no? Originalmente yo tenía una rigidez elástica muy grande, pero noten que en la etapa de recarga yo tengo una rigidez más chiquita. Entonces se habla de degradación de rigidez. Entonces, este comportamiento histerético tiene degradación de rigidez, pero no tiene degradación de resistencia. Repito, si el elemento puede alcanzar su resistencia original, se dice que no hay degradación de resistencia. Ahora, acuérdense que si dejamos que los miembros estructurales se deformen mucho, pues entonces necesitamos un envolvente trilineal. Le necesitamos decir dónde está este capping point, como dicen los americanos, o el punto de resistencia máxima, como decimos los mexicanos. Y entonces lo primero yo tendría que definirle un envolvente trilineal. Pero además, no sé si ven cómo hay dos tipos de degradación de resistencia. No sé si ven cómo ciclo tras ciclo el elemento ya no alcanza la resistencia original. Entonces se habla que el ciclo histerético tiene degradación de resistencia. Y noten que hay dos tipos de degradación de resistencia. Una que se da de ciclo a ciclo. O sea, en un ciclo el elemento mantiene su resistencia, pero de un ciclo a otro la pierde. Y acá está la degradación de resistencia que se da en el mismo ciclo. No sé si ven que aquí en el mismo ciclo se está perdiendo la resistencia. Entonces, hay dos tipos de degradación de resistencia y los estándares de análisis no lineal dicen que si estamos trabajando a estos niveles de deformación, nuestro ciclo histerético tiene que tomar en cuenta estas dos degradaciones de resistencia y que además estos dos tienen que estar calibrados con evidencia experimental. Y lo dicho, pues que si hacemos una cosa como esta, pues que nos agarren confesados, porque a ver cómo le vamos a hacer. La otra cosa es que si por alguna razón mi miembro estructural de concreto está mal detallado, que no sería ni cercanamente su caso, pues vamos a tener este adelgazamiento del ciclo histerético y pues la descripción que nosotros le hagamos al programa de computadora del ciclo histerético tiene que tomar en cuenta estas cosas. Entonces dice que con el advenimiento de nuevos enfoques de diseño sísmico basados en el control de la respuesta dinámica, se ha planteado la necesidad de considerar explícitamente el comportamiento histerético de las estructuras. ¿Se acuerdan cómo se hace para el caso del análisis estático no lineal? ¿Se acuerdan que el factor C1 toma en cuenta el comportamiento plástico del sistema estructural, pero el factor C1 solo toma en cuenta comportamiento elastoplástico perfecto? Entonces, pues yo cuando calculo el desplazamiento de azotea y solo tomo en cuenta el factor C1, pues estoy considerando que mi estructura tiene comportamiento elastoplástico perfecto. O sea, no tiene degradación ni de rigidez ni de resistencia. ¿Se acuerdan cómo se hace en el análisis estático no lineal para tomar en cuenta el comportamiento degradante? ¿Qué parámetro usamos para tomar en cuenta el comportamiento degradante? ¿Quién me dice? ¿O no tomamos en cuenta comportamiento degradante? El alfa. No. A ver, cuando calculamos el desplazamiento de azotea, ¿qué coeficiente toma en cuenta el comportamiento degradante? Ay, Chihuahua, perdón, se me indigestó aquí, en este enfoque. Aquí. El C1 dice que toma en cuenta el comportamiento no lineal, pero el C1 está calibrado para comportamiento elastoplástico perfecto. Entonces,
aquí cómo estoy tomando en cuenta la degradación del ciclo histerético. ¿Quién me dice? ¿Con el C2? Pues sí, en el C2. ¿Se acuerdan que el C2 es el que ajusta el valor? Puede cambiar el desplazamiento de azotea bajo la consideración que un sistema degradante tiene un desplazamiento mayor, o a veces menor, pero nunca se toma menor, a veces mayor que el que correspondería a un sistema elastoplástico perfecto, o un sistema sin degradación. Entonces, con el C2, el desplazamiento de azotea que yo calcularía, lo multiplico con el C2, y con eso yo tomo en cuenta, de alguna manera y de una forma muy sencilla, pero de alguna manera, yo tomo en cuenta el efecto del comportamiento degradante en la demanda de desplazamiento de azotea. Así lo hago cuando yo tengo un análisis estático no lineal. Sencillamente, el valor de desplazamiento que yo obtengo lo multiplico por C2, y entonces obtengo el desplazamiento de azotea que corresponde a comportamiento degradante. Y en un análisis dinámico no lineal, pues no sé si ven que directamente estamos modelando el comportamiento cíclico de las articulaciones plásticas y le estamos imponiendo carga cíclica al edificio. Entonces, un análisis dinámico no lineal evalúa directamente el efecto de la degradación del ciclo histerético en las demandas sísmicas. Ahora, eso es en términos de la demanda. En términos de las capacidades, cuando yo hago el modelado de la articulación plástica, les quiero recordar que los estándares de análisis no lineal dicen que no quieren que yo describe el comportamiento monotónico de la articulación plástica, que ellos quieren que nosotros consideremos el comportamiento cíclico de la articulación plástica. Y entonces, como los estándares de análisis no lineal tienen la expectativa de que nosotros estemos considerando durante el análisis esta envolvente cíclica, es necesario entender la diferencia entre la envolvente monotónica y la envolvente cíclica, y qué opciones nos dan los estándares de análisis no lineal para tomar en cuenta el comportamiento cíclico. Entonces, habíamos dicho que cuando la deformación del elemento estructural no es muy grande, no hay gran diferencia entre la envolvente monotónica y cíclica. Y entonces no cometo ningún pecado si en lugar de dar la envolvente cíclica doy la envolvente monotónica. No va a cambiar mucho los resultados de mi análisis. Lo que dijimos es que a grandes deformaciones hay una diferencia enorme entre la envolvente cíclica y la monotónica. Entonces ahí sí tendría que hacer una distinción muy clara entre las dos, pero que a deformaciones bajas y moderadas no tanto. ¿Y a qué nos referimos con deformaciones? Bueno, noten aquí incluso a grandes deformaciones el nivel de incertidumbre que hay. Hasta el punto de máxima resistencia, no sé si ven que independientemente del patrón de carga que yo le imponga al miembro estructural, pues sí hay diferencias, pero las diferencias están en un rango de incertidumbre razonable. Pero cuando a 5 elementos quintillizos les pongo diferentes patrones de carga, miren, cada uno hace cualquier cosa y es muy difícil anticipar qué va a ser cada uno de los miembros estructurales. Y aquí abre una diferencia enorme entre la envolvente monotónica, ¿no?, que es la negra aquí, con diferentes envolventes cíclicas. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Quedamos que si yo idealizara de forma trilineal mi envolvente de comportamiento histerético, el primer punto de quiebre, sobre todo para una viga, una columna bien diseñada, queda claramente a qué está asociado ese primer punto de quiebre. Si los elementos están bien diseñados, y aquí está ilustrado con una viga dúctil, el cambio, este primer punto de quiebre, se debe a la afluencia del acero longitudinal. Ese es un fenómeno relativamente sencillo, fácil de comprender y fácil de modelar. Entonces, modelar el comportamiento de la articulación plástica en esta segunda etapa de comportamiento, yo tengo bastante certeza. Pero cuando llego aquí al segundo punto de quiebre, es casi imposible decir a qué está asociado este segundo punto de quiebre, sobre todo cuando la pieza sufre comportamiento cíclico. Si la pieza nada más se deformara en una dirección, este segundo punto de quiebre yo lo podría entender mejor. Pero cuando la pieza está sujeta a deformaciones cíclicas, puede haber 1000 razones por las cuales se produzca este segundo punto de quiebre. Nada más
para ilustrarlo, este segundo punto de quiebre, dependiendo si el elemento es de acero o de concreto, se puede deber a todas estas distintas razones. Y dependiendo de la razón, lo que haga el elemento estructural después del segundo punto de quiebre. En ese caso, el nivel de incertidumbre se vuelve enorme y es casi imposible entender qué es lo que va a hacer el elemento estructural a estos grandes niveles de deformación, y si uno no lo entiende, pues a ver cómo se lo explica uno al software de análisis para que el software lo entienda. Entonces, si no rebaso este segundo punto de quiebre, tengo modelado simple basado en un envolvente bilineal, que incluso la envolvente puede ser monotónica, y uso un ciclo histerético sin degradación de resistencia, que todos los programas traen siempre un comportamiento histerético sin degradación de resistencia, y nada más hay que buscarlo. Muchas veces se llama modelo de Takeda, modelo de Clough, pero todos los programas de computadora traen este tipo de modelos de degradación de rigidez, pero no de resistencia. Si yo rebaso este segundo punto de quiebre, entonces tengo que usar un envolvente trilineal y le tengo que explicar con base en evidencia experimental cómo degradar su resistencia. Noten cómo después de varios ciclos el comportamiento cíclico ya no alcanza la envolvente monotónica. Entonces, pues esto conlleva un enorme refinamiento en el modelado, pero no solo un enorme refinamiento en el modelado, sino una enorme incertidumbre. Entonces, aunque el modelo es muy refinado, a ver que me agarren confesado para poder hacer una buena interpretación de los resultados de la respuesta de un sistema estructural así. Acá el modelo es sencillo y tengo bastante certidumbre en lo que estoy diciendo, que cómo se va a comportar el sistema estructural. Nosotros en este curso no nos vamos a meter en esto. Puede ser que con fines de diseño y con mucho cuidado tratemos de ir a este rango de comportamiento de las estructuras y seamos muy cuidadosos y juiciosos en interpretar nuestros resultados de investigación. Pero nosotros en este curso vamos a estar oscilando aquí alrededor de este primer punto de quiebre. Entonces, pues, ni cercanamente vamos a estar pensando en estas cosas. Entonces, sí les quiero decir, a ver qué tan raro se les oye lo que les voy a decir, pero que para un mismo sistema estructural podría haber hasta 4 modelos, de concreto estoy diciendo, hasta 4 modelos diferentes analíticos, dependiendo del nivel de sismo al que estén sujetos. Si yo estoy seguro que durante mi modelo, mi estructura está nuevecita y se va a deformar muy poquito durante el sismo de diseño, pues si la estructura estaba nuevecita y el sismo no la logró deformar mucho, pues los elementos no solo van a permanecer elásticos, sino van a permanecer sin agrietar. Entonces, bajo esas circunstancias, yo podría considerar usar un modelo con rigideces de sección gruesa y no tendría que ponerle articulaciones plásticas. Y ustedes dirán, bueno, pero es que esto sería muy difícil pensar en un sistema estructural real. Bueno, sí para una estructura tradicional, pero para una estructura aislada, en que nosotros hagamos un buen diseño del sistema de aislamiento, esto podría ser bastante razonable para modelar la superestructura. Ahora, ¿qué pasa si a la superestructura se va a desplazar más? ¿No? El sismo va a tener más capacidad de desplazarla, de tal manera que la deforme muy cercano a su primer punto de quiebre. Entonces yo podría usar un modelo elástico. Acuérdense que el primer punto de quiebre está asociado delimita el rango elástico, ¿no?, con el rango inelástico. Entonces, si la demanda de mi sistema estructural está cercana a este primer punto de quiebre, yo podría hacer un modelo elástico, pero ahora ya agrietado, porque ya se acuerdan que cuando estamos cercanos al primer punto de quiebre, nuestros elementos de concreto están pues bastante agrietados. Entonces, la misma estructura tendría un diferente modelo. Sería elástico el modelo, pero todos los elementos estructurales estarían agrietados. Si yo espero algo de comportamiento no lineal más allá de este primer punto de quiebre, entonces
seguiría con mi modelo agrietado, las vigas y las columnas agrietadas, pero ya le tendría que poner articulación plástica. Sin embargo, mientras mi modelo no rebase el segundo punto de quiebre, las articulaciones yo les podría dar un envolvente bilineal y el ciclo histerético no tendría que tomar en cuenta degradación de resistencia. Y si esa mismita estructura el sismo la lograra deformar más allá de su segundo punto de quiebre, entonces pues tendría que considerar los miembros estructurales agrietados, pero ahora las articulaciones plásticas tendrían que considerar un envolvente trilineal con degradación de resistencia. Entonces, no sé si ven cómo la misma estructura, dependiendo cuánto anticipemos que se deforme durante el sismo de nuestro interés, podría usar hasta 4 modelos diferentes. Nosotros estamos, o en este curso vamos a usar el modelo amarillo, porque sí vamos a diseñar un sistema estructural resiliente, y una estructura estructural resiliente pues quizás quedaría cercano a este modelo elástico agrietado. Pero luego también queremos analizar ¿y qué pasa si hubiese una sobrecarga? ¿Mi estructura permanecería estable o no? Y entonces pues sí nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué pasara si la naturaleza no tuviera palabra y en lugar de tener el sismo de diseño tuviera un sismo más intenso que deformara la estructura acá? Yo quiero entender qué le pasa a la estructura acá, nada más para asegurarme que en caso de una sobrecarga no se me vaya a inestabilizar el sistema estructural. Entonces, pues esto es lo que vamos a usar en nuestro curso y ya lo platicaremos un poquito más. Bueno, observaciones finales rápido. En todo esto se pueden considerar se puede considerar el efecto de interacción suelo-estructura, si así fuese importante. Entonces acuérdense que la interacción suelo-estructura, pues normalmente nosotros modelamos nuestro sistema estructural sobre base rígida. Y esto que les voy a decir va tanto para el análisis estático no lineal como para el análisis dinámico no lineal. Entonces, pues sabemos que en realidad, bajo ciertas circunstancias, principalmente cuando los sistemas estructurales están cimentados en terrenos no rocosos o no muy firmes, entonces acá en la base hay una flexibilidad. Y entonces pues hay que entender que el movimiento en la base de un sistema sobre base flexible pues no sería igual al movimiento del sistema equivalente pero sobre base rígida. Entonces acuérdense, o no sé si ya tomaron el curso de interacción suelo-estructura, pero si no, pues esto se los va a... creo que el doctor Luciano está de sabático, pero bueno, alguien se los comentará, no sé si estén dando el curso de interacción suelo-estructura. Normalmente quien explica todo esto es el doctor Luciano. Y entonces lo que hay que entender es que hay dos efectos, o normalmente para poder hacer fácil el análisis de interacción suelo-estructura la dividimos en dos efectos. La primera le llamamos el efecto cinemático de la interacción suelo-estructura. ¿Qué quiere decir el efecto cinemático? Que aquí en la base de la cimentación vamos a tener un movimiento diferente que el que tendríamos en la superficie del terreno si no existiera nuestro edificio. Entonces, si no existiera nuestro edificio, habría un movimiento que es el movimiento de campo libre, ¿no? Entonces, ese sería si no hubiese nada construido en el terreno. Pero en el momento en que yo pongo un sistema estructural aquí y lo cimento, el movimiento en la base de mi sistema estructural va a ser diferente al de campo libre. No solo la componente de movimiento horizontal aquí en la base de la cimentación va a ser distinto que la de campo libre, sino que aquí en la base de la cimentación incluso puede haber una rotación por el efecto de interacción suelo-estructura. Entonces, la interacción cinemática lo que consiste es pasar el movimiento de campo libre a la base de la cimentación. Y a veces cuando hacemos eso, no solo cambiamos el movimiento horizontal, sino también se introduce una componente rotacional de movimiento. Entonces, esa es digamos, la parte cinemática. La parte inercial, una vez que ya tenemos el movimiento aquí en la base de la estructura, se lo aplicamos al sistema estructural bajo la consideración de la flexibilidad del suelo y de que el suelo también aporta amortiguamiento, y no solo que el suelo aporta amortiguamiento como material, sino también hay como un amortiguamiento por radiación. No quisiera entrar mucho en detalle en eso, pero básicamente una vez que yo tengo el movimiento en la base de la cimentación, se lo aplico a un modelo de la estructura en donde la flexibilidad del suelo
y la capacidad de disipación de energía del suelo, incluido el amortiguamiento por radiación, se modelan con una serie de resortes y amortiguadores aquí en la base del sistema estructural, y entonces se toma en cuenta la componente inercial de la interacción suelo-estructura. Todo eso se puede hacer para el análisis estático no lineal y para el análisis dinámico no lineal. En el caso del análisis estático no lineal, todo este ajuste por amortiguamiento y por el cambio del movimiento del terreno en la base de la estructura y por el cambio del periodo debido a la flexibilidad del suelo se tiene que tomar en cuenta en el espectro. Entonces, el impacto de la interacción suelo-estructura para un análisis estático no lineal se toma en el espectro. En el análisis dinámico no lineal, pues sencillamente se cambia el movimiento en la base de la cimentación con respecto al de campo libre. Ese movimiento modificado se le aplica a un modelo del edificio que tiene sus resortes y amortiguadores y se evalúa directamente el efecto de la interacción suelo-estructura. Finalmente, en cuanto a esta unidad, quisiera hablarles un poquito de incertidumbre de modelado. Noten que va a haber, o nosotros nos vamos a enfrentar con dos grandes incertidumbres. La incertidumbre en la demanda sísmica, que vamos a discutir en la unidad que sigue, pero acá yo quiero discutir exclusivamente la incertidumbre en el modelado. Son dos grandes incertidumbres. Entonces, en términos de la incertidumbre de modelado, hay un buen artículo que se llama el impacto de las incertidumbres de modelado en el desempeño, en la evaluación del desempeño sísmico de marcos de concreto reforzado. Acuérdense que ese es el tipo de sistema estructural que estamos trabajando. Entonces, el artículo nos explica que las incertidumbres se clasifican principalmente en dos grupos. Las incertidumbres aleatorias, debido a la naturaleza aleatoria de los sismos. O sea, yo nunca voy a predecir, aunque haya vivido 1.000.000 de años, no voy a poder predecir con exactitud el siguiente sismo, porque no todos los sismos son iguales, todos son diferentes. Entonces hay una cuestión aleatoria ahí en términos de la ocurrencia de los sismos. Y la segunda fuente de incertidumbre son las incertidumbres epistémicas, que tienen que ver con el hecho, con mi incapacidad de poder entender la naturaleza tal y como es. ¿Se acuerdan que introdujimos en este curso el concepto de paradigma y dijimos que siempre trabajamos con modelos aproximados de la realidad, que nuestros modelos son siempre representaciones burdas de la realidad? Eso siempre va a pasar. Nunca vamos a entender del todo todo lo que está involucrado en la naturaleza. Entonces, parte es por la naturaleza aleatoria de los sismos, pero parte es por mis limitaciones como ser humano para comprender la naturaleza. Entonces, lo que dicen acá, y no sé si ven que acá están el doctor Esteve y la doctora Sonia Ruiz del UNAM, que dice que la mayoría de la incertidumbre está asociada a la demanda. O sea, que el no saber exactamente cómo va a ser el siguiente sismo, o cómo es el sismo de diseño comparado con el sismo real que de veras va a ocurrir, ahí está la mayor incertidumbre en el problema del diseño sísmico. Pero lo que nos dice el doctor Eduardo Miranda, también mexicano, miren cuántos mexicanos están citados acá, que dice que las incertidumbres asociadas al modelado, por nuestro conocimiento limitado en términos de modelar, es bajo si la intensidad del sismo es bajo, pero esta incertidumbre puede crecer muchísimo conforme se incrementa la intensidad del sismo. ¿Qué nos está tratando de decir el doctor Miranda? Pues lo mismo que si el sismo es bajo, y él lo ve así, entonces el edificio se va a deformar poco, y si se va a deformar poco, vamos a estar en esta zona muy de alta certidumbre en términos de modelado. Pero lo que dice el doctor Miranda es que conforme incrementa la intensidad del sismo, la estructura se va a mover acá, y entonces pues hay una enorme incertidumbre en cuanto a cómo modelar el comportamiento del edificio. Entonces, que si nosotros estamos trabajando con sistemas en estos niveles de deformación, vamos a empezar a contribuir a la incertidumbre del problema. Ya no solo va a estar la incertidumbre en el cálculo de las demandas, si nosotros vamos a estar contribuyendo a hacer más grande la incertidumbre. Lo mismo dice el doctor Luis Ibarra, también mexicano, y con un doctor fallecido, su tutor de la Universidad de Stanford, el profesor Craig Winkler, que también dice que la incertidumbre,
la incertidumbre del sistema pues depende de cómo se está deteriorando el sistema, el comportamiento histerético. Y que esa incertidumbre se crece conforme la excitación sísmica es capaz de deformar al sistema estructural a grandes deformaciones, ¿no? Que lo meta a grandes deformaciones no lineales. Entonces, estos autores de este artículo me presentan este esquema. ¿Se acuerdan? Primer punto de fluencia, el máximo, este es el máximo permisible en nuestro curso, y la deformación última. Entonces, dicen que si tomásemos este envolvente trilineal para modelar el ciclo histerético de nuestras articulaciones, nos presentan, estos diagramas tornado. Estos diagramas tornados tienen que ver con la incertidumbre en términos de la capacidad del sistema estructural, no de la demanda, de la capacidad. ¿Qué tanto se puede deformar el sistema estructural antes de alcanzar su nivel de desempeño? Entonces, ellos van variando, dicen, a ver, vamos a variar todos estos momentos vamos a variarlos, y luego vamos a variar todas estas rotaciones, y vamos a ver, conforme van variando cada uno de estos parámetros, cuál afecta más la evaluación que yo hago de la capacidad de deformación del sistema estructural. Entonces, estos parámetros los van variando en un rango muy alto de valores. O sea, esta rotación última, esta capacidad de deformación última de la viga y de la columna, los hacen variar en valores muy altos y en valores muy bajos, alrededor de un valor medio. O sea, en lugar de que en sus modelos de análisis den una sola capacidad de rotación última para las vigas, usan diferentes valores. Ahora, si esta barra es grande, quiere decir que la estimación del desplazamiento, de la capacidad de deformación del sistema estructural, varía mucho. Si estas barras son chiquitas, quiere decir que la variación en la que yo hago de la capacidad de deformación del sistema estructural no afecta. Entonces, noten que las rotaciones de fluencia, si yo me equivoco mucho o poco en las capacidades, en las rotaciones de fluencia, no afectan la evaluación que yo hago de la capacidad de deformación del sistema estructural. Yo puedo variar la resistencia de los materiales y no sé si ven que también afectan bastante poco. O sea, si me equivoco en el F'C o en el Fy que yo uso en mis modelos, no afecto mucho la capacidad de deformación que yo predigo. Tampoco el ancho equivalente de las vigas. Pero no sé si ven que los parámetros que estas barras son enormes para las capacidades de deformación última de la viga y la columna. El parámetro que más afecta en las estimaciones que nosotros hacemos de la capacidad de deformación de nuestros miembros estructurales son las capacidades de rotación última que yo uso para las vigas y las columnas. Y bueno, ya se me acabó el tiempo, quería comentarles un par de cosas más, pero está bien. Los veo el lunes, rematamos un poquito esta discusión y empezamos con la unidad que sigue. No se les olvide avanzar en el diseño de su sistema gravitacional, es importante. Entonces los veo el lunes. Saludos, doctor. Doctor, buen día. Gracias.